Buenas tardes. Hola, hola. ¿Se me oye? ¿Funciona? Hola, hola. ¿Está encendido? ¿Funciona? Perfecto. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta tercera jornada del Foro Internacional Democracia y Totalitarismos, el Holocausto como advertencia. Agradecemos nuevamente a la Diputación de Huesca y al Ayuntamiento de Huesca por su colaboración y al resto de organizaciones e instituciones involucradas y, por supuesto, a los asistentes que estáis aquí por tercera jornada consecutiva. Hoy tenemos un acto diferente, yo creo, de los que hemos vivido en estas dos jornadas. Y tenemos el placer de contar hoy con nosotros con el embajador de Argentina en España, don Ricardo Alfonsín, que nos hablará. Su conferencia de hoy trae el título La transición democrática en Argentina. Para respaldarle, tiene a su lado a Javier García Antón, director del Diario de Huesca. Así que, sin más, pues os paso la palabra y suerte. Bueno, la verdad es, embajador, que cuando se escucha a alguien hablar con un tono de voz tan templado, uno siente una sensación de paz, como la de Ofer, ¿verdad? No sé qué le parece. Lo primero, vamos a saludar al alcalde de Huesca, representantes de las instituciones, profesor Milgram, magnífica su exposición ayer. Lo que aprendimos no está en los escritos y nos conduce a esa máxima de que cada día tenemos que aprender nuevos conceptos, nuevas historias, para ser capaces de mejorar un poco, ¿no? Respondiendo a ese característico aforismo de que uno no puede mejorar a la sociedad si no mejora a sí mismo. Yo diría que la historia de la familia Alfonsín a mí me recuerda a una escena de Sidi, de la obra de Arturo Pérez Reverte, de la novela, no sé si la ha leído, recomendable, muy recomendable, en la que el Cid, en un momento determinado, es invitado por el rey moro de Zaragoza, Yusuf al-Mutamán, y le dice: tú y yo, ya se sabe que el Cid tenía unas ciertas querencias de ganarse la vida normalmente, naturalmente, y el rey de Castilla le había exiliado por un año y él, como era muy disciplinado, dijo: yo me autoexilio otro año más y estoy y en ese tiempo estuvo guerreando. Y fue contratado por el rey Yusuf al-Mutamán, y en los jardines de la Aljafería el rey le dijo: tú no puedes combatir nunca conmigo. Y Sidi, el Cid, le respondió: el rey de Castilla es mi señor y Castilla es mi reino. Es un poco lo que sucede con la saga Alfonsín, si me permite denominarlo así, embajador, que ha sido capaz de llevar una línea coherente, una línea sólida, ideológica. La ideología no significa tomar partido, tomar bandería. Hay que tomar partido, y si es necesario radicalmente, por las buenas causas. Esto es lo que hemos ido aprendiendo estos días, estos 2 días primeros, en las jornadas en este Foro Internacional de la Democracias y Totalitarismos, con el Holocausto como advertencia. Ayer lo aprendimos del profesor Milgram, el día anterior de Mijaela Vidlakova, y también de Radovan. Perdonen que no pronuncie el apellido de Radovan, pero es que me resulta imposible. Llevo 2 días intentándolo y me es manifiestamente imposible. Y hay algo fundamental, que es el compromiso de las personas consigo mismos. La congruencia, como digo, que es lo que caracterizó la transición llevada a cabo por Raúl Alfonsín, padre del embajador, de Ricardo Alfonsín, que tuvo el valor, el coraje y la virtud de acabar con la dictadura y de hacerlo intentando un gran pacto de reconciliación nacional, no siempre suficientemente bien entendido. Un pacto de reconciliación nacional que implicaba el ser que fueran juzgados, naturalmente los coroneles de la dictadura, naturalmente los personajes
principales de la dictadura, pero también otra serie de personajes que se habían manifestado violentamente, cruelmente, el caso de los montoneros y otros grupúsculos. Al final, Raúl Alfonsín, que se llevó en su trayectoria presidencial última unos sofocos importantes por un aspecto como la inflación, que ha quejado de manera prácticamente sistemática a Argentina y a buena parte de Sudamérica a lo largo de las últimas décadas. Al final, esa reconciliación nacional le pasó una cierta factura, pero la factura no fue de la historia. La historia siempre pasa facturas justas. La factura fue del sectarismo, que es uno de los flancos más importantes, inquietantes y virulentos de los totalitarismos y de las personas que entienden que no es preciso ser tolerante. El sectarismo es propio de personas adversas a la libertad y a la democracia. Algo parecido le ha pasado a Ricardo Alfonsín. Yo no voy a repetir, les recomiendo que si quieren conocer su currículo, vayan a la Wikipedia, puede ser ahora mientras estamos hablando nosotros, tranquilamente, y vean el currículo. Además, no van a entender casi nada, porque en Argentina la atomización de partidos es terrible, y es difícil de entender, ¿verdad?, como la Unión Cívica Radical que usted ha liderado, que lideró en el año 2011, pues puede ser una confluencia de partidos que hagan un puzzle casi imposible, inaprensible, incomprensible para quienes no estamos en Argentina. Y el embajador Ricardo Alfonsín pues también ha sido sometido a una cierta incomprensión por aceptar el encargo del presidente Alberto Fernández de llevar la embajada de España y también llevar esa otra parte que es la de Andorra, y supongo que en esa incomprensión usted se desenvuelve bien, porque cuando uno cumple con usted 45 años puede hacer lo que quiera, o sea, ilegítimamente. Habrá al final una pequeña sorpresa que se la comunicaremos, igual se lo comunica mejor el embajador, que para eso es la autoridad en esta sala, pero de momento vamos a recordar la figura de Raúl Alfonsín, que presidente en 1983, si no me equivoco. Sí, usted era educador durante los tiempos de la dictadura, ¿verdad? Sí, con dificultades, porque enseñaba, soy maestro, además de abogado, y enseñaba educación cívica, no me acuerdo cómo se llamaba entonces, instrucción cívica, y por supuesto nada de lo que decían los programas de esa materia tenía que ver con la realidad. Era exactamente al revés, de manera que mientras no hubiera riesgo de que me escucharan, bueno, yo les decía qué era lo que estaba pasando realmente en la Argentina a los alumnos, ¿no? Tengo vocación, me gustaba la docencia. ¿Y cómo reaccionaban los alumnos? Porque No, muchas bien, veces bien. nos cuesta aceptar la realidad. Era en la secundaria, yo por supuesto que no hacía política partidaria, hacía política con mayúsculas, no hablaba de ningún partido político, hablaba de los derechos, garantías y de las instituciones que la Constitución establecía y que no se estaban respetando, desde luego hablaba de eso. Vivíamos una dictadura atroz, atroz. ¿Cómo vivían materialmente? Materialmente, en mi familia, pues mi familia era una familia de clase media, mi padre era abogado, siempre endeudado, militando incluso en tiempos de dictadura, yendo preso en los tiempos de dictadura, los hijos tratando de ayudarlo cuando él, bueno, no podía ocuparse de ciertas cuestiones que tenían que ver con las cuestiones materiales vinculadas a lo familiar. Bueno, esa era la vida de una persona común, de clase media, abogado también, para el que su vocación y el sentido de la vida se lo daba esta tarea que tiene por objeto organizar la sociedad,
En definitiva, la política podría ser definida de esta manera. Esa tarea que tiene por objeto organizar la sociedad. No hay recetas para eso, no hay recetas naturales ni sobrenaturales, es una tarea histórica, es obra del hombre. Y bueno, por supuesto, la tarea de la política desde la concepción de mi partido, desde la concepción de la Unión Cívica Radical, es organizar la sociedad de manera tal que cada uno de sus miembros pueda vivir con dignidad, lo que lo hace más difícil a la tarea, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias ahora mismo, después este año se van a cumplir, si no me equivoco, 40 años desde que sí. Su padre accede al poder? ¿Cuáles son las circunstancias que propician la oportunidad de emprender ese ciclo tan complejo de la vida de un país como es el de la transición? La transición, como bueno, en 1982, después de la Guerra de Malvinas, después de la derrota militar, después de esa aventura irracional, el poder militar, la dictadura militar, convoca elecciones para un año después. Bueno, había dos partidos, en ese momento la Argentina era bipartidista, existían algunas organizaciones menores, pero los partidos que podían ganar las elecciones, los partidos que en serio podían disputar el gobierno eran dos, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista. Bueno, empezaron ambos a trabajar para la campaña una vez que había sido convocadas las elecciones, y uno de los problemas que había que resolver muy severos era el que tenía que ver con la violación de los derechos humanos, con el plan sistemático de violación de los derechos humanos diseñado y ejecutado por la dictadura durante los años en los que ejerció el poder, ¿no? Bueno, allí hubo diferencias entre ambos partidos. Yo no diría de principios, en todo caso, había diferencias acerca de qué era lo que se podía hacer en nuestro país con ese tema, teniendo en cuenta que nosotros desde 1930 habíamos inaugurado muchos periodos democráticos y al poco tiempo se producían interrupciones institucionales de nuevo. En aquella ocasión, en 1983, ni radicales ni peronistas querían que esa fuera una inauguración más. En aquella ocasión el principal objetivo, el principal, no el único desde luego, pero el principal objetivo era terminar con las dictaduras, porque era terminar con la muerte, las desapariciones, las persecuciones, bueno, con el horror, ¿no es cierto?, que se vivió durante los años de la dictadura militar llamada Proceso de Reorganización Nacional. Y había de ahí dos posiciones, ¿no? Y ganó la de la Unión Cívica Radical. La mayoría de los argentinos optaron por la posición la oferta que hacía la Unión Cívica Radical respecto a esa cuestión, que les cuento si quieren cuál era. Bueno, a ver, diga, un partido, no, reitero, no por claudicación, sino porque había, desde mi punto de vista, una incorrecta medición de la correlación de fuerzas, que existente entre el poder militar, digamos, y el poder de la democracia, ¿no es cierto? Y, bueno, uno de los partidos decía que no, los militares antes de irse habían sancionado la ley de impunidad más gravosa, la más gravosa en materia de derechos humanos. La ley de impunidad más, que más afectaba la posibilidad de que se hiciera justicia o se conociera qué era lo que había pasado. Se habían perdonado los delitos, habían sancionado una ley por la cual se perdonaban los delitos a sí mismos y a organizaciones guerrilleras. Y bueno, había un partido que decía, que no era el radical, que no se podía derogar esa ley y utilizaba argumentos jurídicos, aunque yo creo que en el fondo lo que pensaban es que no estaban dadas, como les decía recién, la correlación de fuerzas para que se pudiera investigar. El Partido Radical sostenía que se podía iniciar juicio a los principales responsables, establecía 3 niveles de responsabilidad: los que habían dado las órdenes, los que habían diseñado ese plan sistemático de violación de derechos humanos y los que habían dado las órdenes, los que se habían excedido en el cumplimiento de las órdenes y la
el tercer nivel de responsabilidad tenía que ver con aquellos que en un marco de gran confusión, de temor y de amenazas por las vidas, bueno, no tuvieron más remedio que cumplir las órdenes. Este mismo criterio fue tenido en cuenta en Nuremberg, ¿no? Cuando se juzgó a la Alemania nazi. Bueno, y si yo digo que lo que se hizo en la Argentina fue posible porque el pueblo lo decidió, es así literalmente, porque ganó Raúl Alfonsín, que era el que proponía esa solución. Y pudimos hacer el juicio a la Junta Militar y después, cuando pasó el tiempo, cuando la correlación de fuerzas se modificó, cuando la democracia estaba más consolidada, menos amenazada, se pudo avanzar en un mayor conocimiento acerca de lo que había ocurrido. Eso se empezó a realizar después en 2003, ¿no? Con el gobierno de Néstor Kirchner. Se siguió avanzando en la investigación de lo que había ocurrido y en el juicio de los que habían sido responsables del espanto que habíamos vivido en materia de derechos humanos durante 7 años de dictadura militar. Esto ocurrió justo en 1983, es el primer año de gobernanza íntegra de Felipe González en España. Ya España había pasado la parte probablemente más compleja de la transición. ¿En qué medida desde Argentina su padre y sus compañeros de gobierno miraban de soslayo a ver qué era lo que estaba haciendo España? Sí, mire, se miró lo que se había hecho en distintos momentos de la historia en distintos países, porque necesitábamos de la experiencia ajena para poder encarar ese proceso que teníamos que encarar. Nosotros decíamos que no se podía recuperar la democracia o consolidarla sobre la base de una claudicación ética, y que hubiera significado una claudicación ética actuar como si nada hubiera ocurrido en el país, dar una vuelta de página como si nada hubiera ocurrido. Así que miramos, pero yo les diría que lo que se hizo en Argentina no se hizo en ningún lugar del mundo. Ni siquiera en Grecia, porque en Grecia las condiciones eran distintas. Lo que se hizo en Argentina no se hizo en ningún lugar del mundo. Y yo no critico a ningún país por no haber hecho eso, porque uno hace lo que puede en función de las circunstancias y los elementos que definen eso que se llama correlación de fuerzas. A veces que no se puede avanzar, porque pretender avanzar en la investigación de las cosas ocurridas puede ser un remedio peor que la enfermedad. Hay que esperar tiempos para poder llevar adelante esa tarea. Por ejemplo, algunos decían hay que enjuiciar a todos, decían en la Argentina todos. Justicia para todos aunque perezca el mundo. Claro que si perece el mundo, nosotros teníamos que tratar de que la sociedad conociera qué era lo que había ocurrido en esos años de dictadura, que pudieran, se pudiera hacer justicia con los responsables, los máximos responsables, que fueran varios, y al mismo tiempo dar una respuesta a los que habían sido víctimas o a los padres o hermanos de las víctimas, pero también había que cuidar que los derechos humanos hacia adelante. Teníamos que tener mucho cuidado de que lo que estuviéramos haciendo no generara un nuevo golpe militar y volvieran las dictaduras y la violación de los derechos humanos. Porque, a ver, los que nos estaban gobernando no habían muerto hace 40 años, ni 30. Los que nos habían hecho desaparecer, los que nos habían asesinado, los que nos habían torturado, los que se habían quedado con los bienes de los argentinos, estaban vivos, estaban en los cuarteles todavía, recién habían dejado el gobierno. Bueno, era contra esos señores, contra los que había que poner en marcha la reparación jurídica a través de una justicia democrática. Y por supuesto ellos no querían. Y bueno, y tuvimos muchísimos problemas cuando se iniciaron los juicios, muchísimos problemas, alzamientos, muchos reclamos, pero bueno, yo reitero,
A ver, yo soy de los que cree que no se puede hacer ninguna transformación, hoy lo decíamos en otro encuentro que tuvimos, si no hay una sociedad que mayoritariamente la acompaña, buena o mala. No es posible, en democracia, ninguna transformación si no hay una sociedad que la acompaña a esa transformación. Bueno, en la Argentina la sociedad acompañó, incluso con muchas diferencias con el gobierno, sobre todo por los problemas económicos que teníamos. Fue la década perdida en América Latina, la década de la deuda, el mundo estaba muy en contra de la Argentina, estábamos desindustrializados, una deuda externa extraordinaria, sin recursos económicos, sin divisas, sin la posibilidad de hacer frente a los compromisos que teníamos. Bueno, y las demandas, digo, económicas y sociales eran muy grandes, y a pesar de que esas demandas no se podían, no es que una política no la podía resolver, que un gobierno, no se podían objetivamente resolver en 2 o en 3 años. A pesar de todo eso, en este sentido, en esta cuestión que tiene que ver con la investigación de los hechos ocurridos en materia de derechos humanos, toda la sociedad acompañó, y cada vez que hubo manifestaciones, ocurrieron algunos hechos, hubo manifestaciones inmensas de la sociedad. En una de esas ocasiones en las que los militares se amotinan, mi padre tuvo que apersonarse ante los militares, no sabíamos qué podía pasar, si lo iban a matar, lo iban a secuestrar, si iban a tomarlo de rehén para exigir que se tomaran decisiones, lo que suponía un golpe de Estado, literalmente. Bueno, muchas cosas ocurrieron, pero finalmente gracias a la sociedad argentina, no gracias a un gobierno ni a un presidente, y gracias al conjunto mayoritario de las fuerzas políticas y sociales de la Argentina, pudimos cumplir con ese objetivo que era el principal, aunque no el único: consolidar la democracia política. Por supuesto que la democracia política y la democracia formal era la condición posible para nosotros para luchar por la democracia social, que es la que tiene que ver con la igualdad de oportunidades o con la existencia de condiciones materiales que permiten vivir con dignidad. Eso es un imperativo ético para nosotros. Otros podrán creer otra cosa. Bueno, nosotros los radicales hemos creído siempre que la política tiene que generar las condiciones para que cada uno de los miembros de la sociedad pueda vivir con dignidad. Por supuesto que no depende solo de lo que hagan los gobiernos, depende también del esfuerzo personal, pero por más esfuerzos personales que se hagan, si no se dan ciertas condiciones materiales que deben ser garantizadas por la política, bueno, es muy difícil, ¿no? Lo que ocurre con una transición, siempre hay una serie de resistencias, de contrapesos y a veces de circunstancias concomitantes que dificultan. Ha hablado usted de la inmensidad de la deuda, de la complejidad de manejar la inflación. Siempre es muy complejo manejar la inflación, y de hecho su padre fue en cierta medida víctima. Hay un cierto paralelismo ahí con lo que sucedió en la UCD de Adolfo Suárez, también donde por la crisis del petróleo la inflación estaba disparada, el desempleo estaba disparado. Lo que ocurre es que en esas circunstancias es importante consolidar la fortaleza del Estado. ¿Cuáles son los ejes sobre los que se consolidó la fuerza del Estado-Nación de Argentina en esos momentos que partía de debilidad? Sí, bueno, en primer lugar, como le decía antes, no podíamos perder legitimidad actuando como si nada hubiera ocurrido. Fue terrible lo que ocurrió. El juicio a las juntas, además, fue lo que más riesgo generó para la consolidación de la democracia, pero también fue el factor que más actuó para consolidarla. Pudimos conocer los argentinos qué es lo que había ocurrido. Yo creo que desarticulamos con el juicio a la Junta una serie de valores, de ideas, de principios que estaban impregnados, que impregnaban la cultura argentina y que no tenían mucho que ver con valores como la tolerancia, la comprensión, el respeto de lo que piensa y del que piensa distinto. El juicio a la Junta nos permitió conocer el horror. Miren, nos permitió conocer, porque nos enteramos de cosas atroces. Quien haya leído el libro Nunca Más habrá comprobado que es difícil leerlo, por las cosas que tiene que leer en sus páginas, las cosas que les hacían a los detenidos, desaparecidos. Y
todo ese conocimiento, digo yo, nos vacunó a toda la sociedad contra las dictaduras. Otra cuestión en la que se avanzó es en el control ciudadano sobre los actos de gobierno. Funcionaba la justicia. Si había casos en los que existían irregularidades, los ciudadanos sabían que podían ir y contaban con una justicia, ir a la justicia y sabían que podían obtener una respuesta. Durante la época militar eso no existía. Hay muchos que hoy se preocupan por la República y en su momento defendían el gobierno militar, ¿no? No sé hasta qué punto se preocupan en serio. Pero, mire, yo sabía que íbamos a perder las elecciones en 1989. Cuando se ganaron las elecciones, mi padre, por supuesto, tuvo que ir al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y allí había una multitud esperándolo. Yo me fui a mi casa ya pensando en lo que le iba a pasar, en los desafíos, los retos, las demandas que iban a existir y las dificultades que existirían también para resolverlas. Y pensaba que cualquier partido que ganara las elecciones en aquel año 1983 la perdería en 1989. En aquella época el mandato duraba 6 años. Las perdería en 1989 y eso efectivamente ocurrió, porque era imposible dar respuesta a aquellas demandas. Y sin embargo, sacamos casi el 38% de los votos después de una situación económica, pero muy, muy, muy compleja. Casi el 38% de los votos. Hoy daría la vida porque mi partido volviera a tener esos porcentajes. Es un fenómeno, además, que está ocurriendo con muchos otros partidos en distintos lugares del mundo, ¿no es cierto? Están todos debilitándose, como aquellos incluso que eran instituciones centrales en la lucha por el poder en la democracia, están también perdiendo representatividad. Bueno, eso tiene que ver con otra cosa, ¿no? Las transiciones generaron un cierto estrés, sobre todo en los partidos que lo han tenido que protagonizar, en los gobernantes. Y puede dar una sensación de cierta descompresión a los que le relevan. Cierta descompresión. Descompresión en el sentido de decir, bueno, ya estamos relajados, ya hemos ganado la democracia. No, la democracia... Y creo que yo agradezco primeramente y lo felicito al Instituto Europeo por el conocimiento del Holocausto y de los totalitarismos, la organización de encuentros como estos. Y le agradezco al presidente del ayuntamiento, querido Luis. Les agradezco en serio y los felicito por organizar encuentros como estos. Y le agradezco también a la Diputación por organizar encuentros como estos, que se están haciendo en otros lugares del mundo encuentros parecidos. Y creo que no es casualidad, porque vemos emerger en los últimos tiempos, no quiero referirme a ningún país, no corresponde que lo haga tampoco, pero movimientos o liderazgos que dejan mucho que desear en lo que tiene que ver con los valores fundamentales de la democracia. Se respetan algunas cuestiones, pero otras muy importantes no se respetan. Bueno, y yo creo que hay que generar clara conciencia acerca de los riesgos que supone eso. No creo que se puedan producir circunstancias como las que se produjeron, por ejemplo, y las que llevaron a la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que las condiciones de entreguerras son parecidas, incluso el ánimo de la sociedad en aquellos tiempos es parecido al que tiene hoy, de desafecto, la sensación de que en el futuro van a estar peor, la sensación de que los hijos van a estar peor, la sensación de que con la política, cualquiera sea el partido que gane, no se producen transformaciones. Bueno, hay que trabajar mucho para que esto no termine afectando la democracia. La democracia no gobierna, la democracia no sanciona leyes, la democracia no privatiza, la democracia no estatiza, la democracia no abre las fronteras económicas. A eso lo hace la política. Y de la política no se puede prescindir. Y eso que llaman antipolítica es una forma de política, desde mi punto de vista, la menos noble. Pero de la política no se puede prescindir. Nadie puede prescindir de la política. De alguna manera hay que organizar la sociedad. Si no, nos convertiríamos en salvajes, viviríamos en la selva si no hubiera alguna forma de organización de la sociedad. La democracia no gobierna, pero bueno, puede ponerse en riesgo frente a un discurso que les diga a los ciudadanos que las libertades complican la posibilidad de resolver los problemas. Bueno, yo creo que hay que hacer una tarea docente, pedagógica, para que eso no ocurra. Ahora,
También digo, a mí me parece insuficiente lo que dicen quienes se preocupan, la mayoría de los que se preocupan por estos fenómenos emergentes en países tan distintos y tan distantes, que tienen que ver, que los conocemos todos. Yo puedo mencionar América Latina, algunos de estos países, en Brasil, en Estados Unidos y en otros países. Bueno, se preocupan por decirle, no, miren, esto es contrario a la democracia, esto va a afectar la libertad. Y está bien, hay que decir todas esas cosas. Ahora, también hay que preguntarse por qué se producen esos liderazgos. Porque si nosotros les vamos a decir a la gente, no, miren, la verdad que esto es muy grave, los principios democráticos son fundamentales para la convivencia, pero defendemos el statu quo, y le decimos a la gente que vamos a seguir haciendo lo mismo, no vamos a ser comprendidos por aquellos a los que nos dirigimos para que nos comprendan y no se enrolen detrás del liderazgo autoritario. No nos equivoquemos, algo hay que cambiar también, en la forma en la que se ha venido gestionando las cuestiones que tienen que ver con el bienestar material que hacen a la posibilidad de vivir con dignidad, que tanto tienen que ver con la economía, ¿o no? ¿No es la economía una dimensión de lo social que tiene muchísimo que ver con la posibilidad de vivir con dignidad? Me parece que lo que debemos lograr, para decirlo brevemente y con una frase muy repetida, es que la economía esté al servicio del hombre y no al revés. Y esta es una responsabilidad colectiva de todos, que supone un compromiso social, un sentido fuerte de pertenencia, que supone la ética de la solidaridad, la fraternidad. Por supuesto, no es fácil, nada, nada. El que quiere cosas fáciles que se dedique a otra cosa, no a la política. Que se dedique a otra cosa. Bastante daño hacen los que creen que gobernar es fácil. Después llegan y se dan cuenta de que no era fácil, ¿no? Sí, no, les digo porque en mi país ha pasado eso. Yo he estado con dirigentes y además yo soy un hombre de diálogo, y me relaciono con todo. Yo no soy de los que se sienten dueños de la verdad. Vos, Javier, has conocido personas en tu vida privada, personal, que se sienten dueños de la verdad, seguro, todos acá. Sí, sí. Son bastante insoportables, ¿no? Bueno, sí. Bueno, en política son peligrosos. Muchísimo. Son muy peligrosos, esos que creen que la razón la tengo yo, el otro está equivocado, es el dueño de todos los errores y no me interesa escucharlo, lo escucho me entra por acá y me sale por allá. Bueno, en Argentina llegaron a esos que piensan así y que los que decían, miren, les voy a decir la verdad, con las mejores intenciones. Yo no juzgo intenciones. En todo caso me fijo cuáles son los resultados de esas visiones a lo largo de la historia y en el presente. En la Argentina llegaron quienes decían, la culpa son de los políticos, que son unos ignorantes, no saben nada, no conocen el mundo, todo es mucho más fácil. Si llegáramos nosotros un día, si pudiéramos llegar, seguramente resolvemos todo muy rápido. Bueno, llegaron un día y no resolvieron, la complicaron, porque no es fácil. Había un filósofo español que decía que el que quiere cosas, anteayer estuve en una charla en la que estaba él, decía, el que quiere cosas fáciles, que no se dedique a la filosofía, decía, ¿no? La filosofía es muy difícil, y que se dedique a la física cuántica o a las matemáticas, ¿no? Bueno, yo les digo, el que quiere cosas fáciles, que no se dedique a la política, mire, la política no es fácil, que se dedique a la física cuántica y a la matemática o a las empresas, pero no a la política. La política es sacrificio, la política es compromiso. Ahí uno no va a buscar gratificaciones personales de orden material. Claro, recuerdo en el documental Inside Bill's Brain sobre Bill Gates, precisamente su ahora ya exmujer, Melinda Gates, cuando le preguntan cuál es la clave del éxito de Bill Gates, dice que la clave del éxito es la complejidad, porque no hay ningún problema serio en el mundo que se pueda resolver con sencillez, que si se pudiera resolver con sencillez lo resolvería cualquiera. Y a este respecto, a mí me viene a la memoria un libro que yo creo, no sé si lo tendrán por aquí los responsables de la Diputación, pero estaría bien regalárselo a don Ricardo Alfonsín. Un libro que escribió el que fue primer diputado en la democracia por Huesca, que fue León Will Giral,
que apelaba a un encuentro que mantuvieron ya en 1992 distintos líderes políticos, de los que estaba él, también estaba Mitterrand, había políticos españoles y franceses, en los que se hablaba de la amenaza, 1992, ubiquémonos, la amenaza de los populismos. Y precisamente la conclusión que sacaba Leon Will, en el libro no lo expresa así, pero yo recuerdo que lo hablé con él, que Bill Carlyle a Bill Clinton le dijo aquello de es la economía estúpido. Y probablemente varios de los graves problemas que sufren en estos momentos el mundo se arreglaría si se aplicara en todos los países y universalmente la expresión es la educación estúpido. Sí. Probablemente el hecho de que ahora ha aludido a los problemas de Brasil, a los problemas del Capitolio, a los problemas de la invasión de Ucrania, probablemente con una educación más compleja y un compromiso más estricto desde las organizaciones mundiales y dentro de cada país, podríamos llegar a combatir esa demagogia, que no deja de ser demagogia, de los populismos que tanto afectan en este mundo. Claro. Hay tantas opiniones acerca del populismo como autores. Hay tratando de desentrañar el concepto, ¿no? No es lo mismo popular que populismo. Yo creo que para cierta derecha, y soy respetuoso de todas las ideas, pero de las mías también, ¿no? Todo lo que no sea neoliberal es populismo. Incluso diría más, por lo menos en mi país, algunos creen que si un gobierno no es neoliberal, no es un gobierno democrático. ¿Pero de dónde han sacado semejante cosa? Y esas ideas a veces están avaladas por medios de comunicación importantes, con plumas importantes, inteligentes, ¿no? Y yo creo que sí, que la educación es un factor que tiene mucho que ver con la posibilidad de lograr mejores condiciones de vida, pero no solamente individualmente, sino colectivamente. Es decir, quiero decir, la educación, y ahora se está dando ese debate, no solamente debe enseñar materias, o no solamente debe dar la formación adecuada para poderse devolver en el ámbito material, en el mundo de la economía, que sí, que es muy importante. La educación también debe formar en valores, debe formar ciudadanos republicanos, comprometidos. Así que con educación puede cambiar la vida de cada uno de nosotros, pero depende de qué tipo de educación se imparta, que cambie la vida del conjunto. Porque si a nosotros nos enseñan en la escuela que cada uno debe arreglársela por sí mismo y que debe ser absolutamente indiferente frente a lo que pasa en los demás, que el mundo se tiene que arreglar solo y que va a ser muy difícil y muy complicado y que vamos a mejorar salvo que nos esforcemos individualmente, pues nos vamos a contar con ciudadanos que creen que la única salida es el sálvese quien pueda y el ser individualista. Yo creo que tenemos que recuperar aquel espíritu de posguerra, que permitió que países que habían participado en la guerra y habían estado devastados, en poco tiempo pudieran transformarse en países muy desarrollados, a partir de acuerdos esenciales entre el capital y el trabajo, que habían estado en posiciones muy distintas en la guerra, entre los partidos de izquierda y los partidos de derecha, que habían tenido posiciones muy distintas en la guerra, pero fueron capaces, después de aquel horror, de arribar a acuerdos esenciales que nos permitieron ir progresando, creciendo, como nunca se creció, como nunca se creció, pero además con movilidad social, con una fuerte cohesión, garantizando la paz interna. Bueno, yo creo que esto empieza a cambiar a partir de los 80, cuando, las políticas de Reagan y Thatcher empiezan a ser percibidas como la solución a los problemas que habían generado algunas crisis que en el estado de bienestar no habían encontrado respuesta a fines de los 70. Bueno, yo creo que hoy estamos asistiendo a un fin de ciclo y que se va a discutir esto de nuevo, el orden económico internacional. Para mí, el que no se dé cuenta de esto se va a llevar una sorpresa, se va a enterar cuando ya este orden internacional se haya definido, y sería bueno que los que tenemos preocupaciones por lograr sociedades más justas, esos países puedan participar en esa discusión desde posiciones de fuerza
que les permitan defender mejor sus concepciones, ¿no? Y creo que la unidad de Europa y América Latina en este sentido, trabajando juntas, sería muy bueno, pero eso es difícil y llevaría tiempo hablar de eso, ¿no? Ustedes los argentinos son muy pasionales. No hay más que ver la final del Mundial. Yo soy gallego, último. Sí, sí, o sea, gallego en serio, porque en Argentina le dicen gallego a todos, salvo a los vascos. A los vascos le dicen vasco, a los gallegos le dicen gallego, pero a los que no son gallegos le dicen gallego. Y entonces yo le digo, no, gallego soy yo, y a mucha honra, porque mi bisabuelo nació en Rivadumia, en Pontevedra, bueno, y no sé, tienen fama de, allá le decimos cuando se enojan y se enchinchan calentones los gallegos, ¿no? Y yo creo que soy, sí, en ese sentido, gallego, sí. Sí, ustedes, los gallegos ya se sabe que sí sabéis invanos y bien también, ¿eh? Eso Esa es otra cuestión, ¿eh? No, ese es un prejuicio, no. ¿A dónde vas, manzanas traigo? O sea que es muy claro. Le digo que ustedes son pasionales y me remito otra vez a la final del Mundial, donde sí. Ya merecía la pena haber acabado la historia de la humanidad, la extinción del planeta, tal. Hoy había ganado Argentina el Mundial. Y desde fuera, cada proceso electoral de Argentina se aprecia como un cúmulo de pasiones, una especie de... el término no es solución final, sino de una especie de última oportunidad para todos. Lo viven con una pasión extraordinaria. Pero ¿ustedes sienten cada vez que hay un proceso electoral que puede llegar a estar en riesgo lo que inició precisamente su padre? No, yo no creo que esté amenazada la democracia en un sentido formal, en un sentido político, en un sentido electoral. No creo que estén amenazados los derechos que aseguran la democracia formal, los derechos y las libertades que aseguran la democracia formal. Lo que pasa es que sí está en riesgo, desde mi punto de vista, la democracia social, que ustedes me dirán no existe, esto es un invento de la izquierda o la centroizquierda. La democracia que se propone, o mejor dicho, los partidos políticos que creen que en democracia se debe construir sociedades más justas. No es que desde la derecha digan, no, en la democracia hay que constituir sociedades injustas. No, nadie dice eso. ¿Cómo va a decir eso? Lo que pasa es que hay ciertos partidos políticos de derecha que despolitizan la justicia social, despolitizan la dignidad. Lo que dicen es, muy bien, para vivir con dignidad hay que tener libertad. La igualdad, por llamarlo de alguna manera, es un asunto personal. Garantizada la libertad para todos, cada uno debe procurar la igualdad o cada uno debe procurar la satisfacción de las condiciones materiales de vida. No, yo lo que creo que la política, lo que creo yo, y los ciudadanos decidirán, y soy muy respetuoso de lo que piensan lo contrario. Ahora respétenme a mí que pienso de otra manera. Yo lo que creo que la política no debe desentenderse a mí la política es una ética también de la organización social, y desde mi punto de vista la política debe garantizar la libertad y también ciertas condiciones materiales que tienen que ver con la igualdad. Claro que hay una tensión entre estos dos valores y hay que manejarse muy bien para no sacrificar aspectos importantes de la libertad, pero también, si no nos manejamos bien para garantizar ciertas condiciones de la libertad, de la igualdad, bueno, la libertad se transforma en cartón pintado, porque fíjense, yo les digo, ¿ustedes saben cuánta gente querría ir a la universidad? En mi país puede ir a la universidad. No está prohibido por la ley. Sí, bueno sería que lo prohibieran. ¿Cuánta gente quiere tener trabajo? No está prohibido por la ley. O quiere tener una salud de excelencia. No está prohibido por la ley. Bueno sería, pero no alcanza con eso solo. Hay que generar las condiciones materiales para que eso sea posible. Eso que no se hace de un día para el otro debe ser, desde mi punto de vista, intención de la política. Otros creen que si la política se preocupa por eso, las cosas se complican más, no solamente desde el punto de vista de la libertad, sino también desde el punto de vista de la igualdad. Yo les digo, lean historia económica, no teoría económica, muchachos.
la historia económica y vean cuáles son los momentos en la historia en que los países vivieron más cohesionados, con mayor movilidad social, en los que se registró mayor progreso económico y mayor progreso social también. No son los momentos en los que se proponía concepciones como las que nos vienen gobernando. No, miren, tal vez no tanto en Europa, pero en nuestra América Latina, concepciones que nos vienen gobernando que parten de la idea que sostenía Reagan y Thatcher de que lo mejor que pueden hacer los gobiernos por la economía de un país es meterse lo menos posible con ella. Bueno, eso, vayan a ver ustedes en la historia qué resultado dio eso. Vayan a verlo. Porque yo no soy un teórico de la economía ni un economista. Y con todo respeto para los economistas, gracias a Dios. Es una broma de mal gusto nada más. Pero bueno, y este gobierno también, ha padecido una gran incomprensión. Nosotros en la transición una gran incomprensión, sinceramente, porque era muy difícil. La deuda que teníamos, el mundo era adverso, el mundo estaba en crisis, competían con nuestros productos, competíamos con otros países que utilizaban los subsidios, las subvenciones para poder penetrar y ganarnos los mercados a nosotros. Teníamos una deuda extraordinaria que no la podíamos pagar y no había la comprensión suficiente de parte de los organismos internacionales acerca de cómo había que manejarse con ella. Bueno, y la oposición en Argentina también se manejó en ese momento, tal vez por inmadurez, porque no teníamos una gran experiencia democrática, con una gran incomprensión. Pero en el actual momento, yo le diría que tal vez en el gobierno de Alfonsín se tuvieron que enfrentar tantas dificultades económicas como la que tiene que enfrentar este gobierno. Tal vez la situación económica fue tan difícil cuando asumió este gobierno como la que existía en ese momento, en 1983. Y por otro lado, yo diría que la incomprensión que sufre el actual gobierno acerca de las dificultades que hay que enfrentar, se lo trata como si la pandemia hubiera sido un estímulo a la inversión, al comercio internacional, al crecimiento económico, al mejoramiento de los salarios. No, eso no pasó en ningún lugar del mundo, por favor. Bueno, tal vez digo, también se podría comparar esa incomprensión a la que padeció Raúl Alfonsín en su momento. Y cuando hablo de incomprensión no hablo solo de los partidos, no hablo solo de la oposición en sentido restringido, hablo de la oposición en sentido amplio, comprensiva de todos los actores sociales que no comparten las ideas del gobierno, ¿no? Bueno, ha padecido, y sin embargo, mira, no lo voy a aburrir ahora, pero estamos registrando niveles de recuperación económica que desde luego no son tangibles, sufrió mucho la sociedad y necesitamos mejorar más para que pueda advertirlo claramente la sociedad, pero hemos registrado mejorías muy importantes. No, después le voy a decir otra cosa. Si se acaba, me deja decir algo, se lo voy a decir. Sí, permítame un prejuicio. Sí, señor, que tenemos en Europa, ¿no? Un juicio. Y lo de la economía, que ha dicho usted, que lo ha dejado ahí soterradamente, es verdad. Yo recuerdo que tenía un gerente que decía que los periódicos eran algo demasiado serio para dejarlas en manos de periodistas, y sucede lo mismo con los economistas. La economía es algo demasiado serio como para dejarla en manos de economistas. Pero en Europa, o por lo menos en España, o quizá en Huesca, o quizá en la Diputación algunos, tenemos una cierta sensación de que Argentina es un país enormemente rico en recursos, pero en perpetuos problemas económicos. Y esto supongo que tiene que tener alguna explicación estructural. Sí, mire, pero a ver, los países muy ricos en recursos económicos en realidad no son tan ricos después, ¿no? Porque lo que hace a los países más ricos, más prósperos, más poderosos es la ciencia, la tecnología, el conocimiento. Fíjese lo que pasa. Muchos de los países de América Latina son países con muchos recursos naturales, sin embargo no han podido superar todavía. En todo caso están en vía de desarrollo, pero no han alcanzado
el desarrollo. Claro que tenemos nosotros también nuestros propios errores, cometemos nuestros propios errores, pero no sé, yo les digo que la Argentina hay muchas cosas para hacer, existen gran cantidad de recursos y esas cosas que hay que hacer suponen posibilidades de inversión, y no solamente para los argentinos, sino para todos aquellos que estén interesados en utilizar el mundo como un espacio para poder crecer. Así que están invitados todos los españoles que quieran invertir. Miren, y hay muchos que están queriendo ir. No se crean que solo España ni solo Europa. Hay muchos que están queriendo invertir en América Latina. Bueno, si están preocupados por el progreso económico, la presencia económica creciente en América Latina de ciertos países, que hagan algo para que no se produzca eso, que invertir. Porque nosotros tenemos un porcentaje muy alto de pobres. No es cierto, como dicen acá cuando vienen, ¿saben qué voy a decir? Miren, el otro día me preguntaron, un periodista, me preguntó cuál era mi experiencia como embajador. Y yo le dije, bueno, que me había tocado justo la pandemia, que se habían restringido mucho las actividades económicas, el comercio internacional, y por supuesto también estaban afectadas las relaciones entre Argentina y por la pandemia y España, y que había que trabajar en esas circunstancias era más complicado, para colmo después vino la guerra, etcétera, etcétera. Pero le dije que había algo que me había sorprendido, algo que no imaginaba, y también le complicaba la tarea, o los obligaba a una tarea extra, y que era lo siguiente: la presencia de argentinos que han tenido responsabilidades políticas importantes, que vienen de Argentina a España a hablar mal de Argentina. Yo eso no lo había visto. Yo tuve a mi padre presidente y lo acompañé mucho los viajes. ¿Cómo va a hablar mal de uno de su país? Y además diciendo cosas que no se ajustan a la verdad, ni cuando hablan de la actual gestión, ni cuando hablan de la gestión propia. No se ajustan a la verdad. Yo no hablo mal de nadie. Describo las situaciones objetivamente, pero siempre trato de... porque lo en materia de energía, en materia de industria del conocimiento, en materia de litio, en materia de agroindustria, en materia de infraestructura. Todas esas cosas hay que hacerlas. Alguien las va a hacer. Alguien las va a hacer. Bueno, ojalá. Yo soy gallego, quiero mucho España. Ojalá España es el segundo inversor en América Latina. Pero por las inversiones que se hicieron en la década del 90. Bueno, ojalá podamos nosotros contar con mayores inversiones de aquellos países con los que tenemos además coincidencias en términos de valores o de principios muy importantes, ¿no? Ahora, cuando les dicen que algunos se preocupan por el progreso de China en América Latina, por ejemplo, y acá, el progreso que ha tenido acá, en Europa, hasta el 2022, creo, por lo menos era el principal socio comercial de la Unión Europea. Bueno, y China, como consecuencia de una equivocada división del trabajo, propia de una concepción neoliberal de lo que debería ser la globalización, China se aprovechó del desplazamiento, de las delocalizaciones de Occidente, de sus fábricas, de la producción a esos territorios asiáticos, bueno, y se transformó en una potencia. Así como se transformaron en potencia esos países de Occidente por haber sido países que se dedicaban a la producción. Bueno, y ahora China, después de transformarse en una potencia, quiere también ampliar sus posibilidades de influir en la economía del mundo. Da una cierta sensación de que desde España las inversiones hacia Argentina, desde luego mirando el grado de intercambio comercial, mirando esa estadística que ofrecen las cámaras de comercio cada mes, no da la sensación de que miremos demasiado a Sudamérica, porque de hecho en estos momentos los grandes mercados para las empresas españolas están en Europa, naturalmente, y están en Asia, miran hacia Asia. Sí, bueno, todos miran hacia Asia, todos miramos hacia Asia porque esa es la zona del mundo con la que más posibilidades ofrece comerciales y económicas. Se ha transformado muchos de los países. A ver, fíjense cuáles fueron los países que crecieron, porque durante la globalización el mundo tuvo un crecimiento bastante inferior
desde los años 80, el formato neoliberal de la globalización tuvo un crecimiento bastante inferior al que existió durante los años del estado de bienestar o del keynesianismo, de los años en que tanto la izquierda y la derecha sostenían que los estados y la política deberían tratar de intervenir en la economía para dotarla de funcionalidad solidaria. Creció durante estos años la economía, pero ¿en virtud de qué creció? En virtud de que crecieron fundamentalmente los países de Asia-Pacífico. Ellos son los que explican. Singapur, India, China. China es uno de los vencedores del proceso de globalización neoliberal, por lo que explicaba recién. Bueno, y si no, fíjense que era China en el año 2000 y que es China hoy. China en el año 2000 ingresa en la OCDE. Fíjense que era China en el año 1980, cuando empiezan en el mundo a aplicarse las políticas neoliberales, que son respetables, yo no las comparto, y creo que la historia demuestra que no son las que más le han servido a la construcción de sociedades prósperas. Bueno, fíjense lo que era China en 1980, cuando empiezan a aplicarse esa política, y fíjense lo que soy. Fíjense lo que soy. Bueno, y... así que bueno, yo espero que podamos, mire, yo me ilusiono con la posibilidad. El otro día tuve una charla en la que estaban eurodiputados y decían, si nosotros, acá se va a discutir el orden internacional, como les decía, se va a discutir luego de la pandemia, se está discutiendo luego de la guerra. Yo oí el otro día un importante empresario español, europeo, muy importante, decía, necesitamos autonomía estratégica. ¿Qué quiere decir eso? Capacidad para decidir lo que queremos ser. Eso, en el momento de apogeo del liberalismo, era una antigüedad, una burrada era. ¿Y cómo se consigue la autonomía estratégica? Con autonomía científica, autonomía tecnológica, autonomía industrial. Tenemos que tener autonomía de la provisión de ciertos recursos, autonomía energética. Incluso dicen alianzas confiables para que la provisión de los recursos que es necesario para producir nunca esté en riesgo, ¿no? Bueno, yo creo que se va a producir un cambio. No digo que se termine la globalización, creo que va a asumir un formato distinto. Vuelve la política, digamos, vuelve la política que no existió en la medida en la que debía haber existido, por lo menos en cuestiones económicas, que no son cuestiones secundarias, ¿no? En los últimos años, desde los años 80 hacia adelante. Y este eurodiputado decía, me alargo mucho con este, Javier, cortame, sí, pero, decía así, si queremos seguir siendo actores en el orden internacional, influyendo sobre los contenidos del orden económico internacional, a la hora en la que se discutan, tenemos que aliarnos con América Latina. Si no, vamos a ser espectadores. Yo creo eso, que es conveniente una inteligencia común entre América Latina y Europa. En ciertas cuestiones nos podemos poner de acuerdo para influir en la forma, en los contenidos que asuma el nuevo orden económico. Y un cierto nuevo orden político, según las organizaciones, los observadores internacionales, en 2021 y 2022 los países, los estados de derecho, con democracias y libertades, están ganando terreno a aquellos que están gobernados por gobiernos totalitarios. Sí, sí. ¿Puede ser una cuestión de azar o es una tendencia? No, yo creo que la mejor condición para prosperar y crecer es el régimen democrático, el mejor Estado. Ahora, hay que aprovechar sus potencialidades. Si nosotros estamos desdemocratizando ciertas áreas importantes de la convivencia social. Despolitizar la economía es desdemocratizarla, es excluirla del escrutinio ciudadano, es decir a los ciudadanos, ustedes sobre estas cuestiones no opinan. Sobre estas cuestiones opinan los mercados, las instituciones financieras internacionales, las grandes corporaciones, el comercio internacional, es el que asigna los recursos, el que decide cómo debe funcionar la economía. Se ha dado un proceso de despolitización de lo económico
y en consecuencia de democratización, porque ¿qué es la democracia? El régimen en el que los ciudadanos pueden participar a la hora de discutir cómo deben organizarse las distintas dimensiones de lo social, la educación, la seguridad, los recursos naturales, la relación del capitalismo con la naturaleza, las relaciones de capital y trabajo. Si nosotros despolitizamos todo eso, estamos desdemocratizando o reduciendo el contenido democrático. Y yo creo que ese es el error que ha venido ocurriendo. Puedo estar muy equivocado, pero es lo que ha venido ocurriendo. Lo debería saber hasta un economista, digo yo, a esto, pero bueno, que no se enojen los economistas, es una ironía, porque han venido gobernando el mundo últimamente, ¿no? Los hablamos como si fueran gurús, pero bueno, yo soy optimista. Ahora, también tenemos que primero arreglar. Europa para nosotros es un modelo, pero no solamente un modelo por los niveles de bienestar, la solidaridad que aunque haya retrocedido en Europa todavía se conserva con relación a otros países americanos, pero muchísimo. Y España es un ejemplo en ese sentido. ¿Tiene problemas? Claro, siempre va a haber problemas, mijo. Pero bueno, pero es un ejemplo además. Lula dijo que habría que declararlo patrimonio político de la humanidad a la Unión Europea, por la Unión Europea, haber creado la Unión Europea, ¿no? Países que estuvieron en guerra tan feroces, fueron capaces de ponerse de acuerdo y crear este espacio supranacional extraordinario, que todavía tiene muchísimo para dar, espero que no se interrumpa por falta de liderazgo inteligente, pero que no, creo que no, yo soy muy optimista. Ahora, en América Latina no hemos llegado a esa instancia nosotros. Yo les voy a dar un ejemplo. Ustedes padecieron la pandemia. La economía argentina en el 2020 cayó el 9%. España cayó más. Por supuesto, en la economía argentina cayó el empleo, cayó la inversión, cayeron las exportaciones, cayó la recaudación. Si uno escucha a la oposición en Argentina, tenía la sensación de que la oposición creía que la pandemia era una oportunidad desde el punto de vista económico. Por supuesto que no piensan eso, ni lo fue en ningún lugar del mundo. Pero bueno, eso era lo que decían. Es que, bueno, ahora, ¿saben cuánto le dio Europa? Sí, ya lo saben. La Comisión Europea o el Banco Central Europeo o la Unión Europea a los países del sur de Europa. A España 140.000 millones de euros, 70.000 a fondo perdido, no devolver. Nosotros estamos prendiendo vela por 45.000 millones de euros que le debemos al Fondo Monetario Internacional y no tenemos una unión latinoamericana que cuente con la posibilidad de asistirnos como la Unión Europea ha asistido a España. ¿Se imaginan lo que sería la España atravesada por la pandemia en sus consecuencias económicas sin haber contado con aportes de esta naturaleza? Sería mucho más difícil todo, mucho más difícil. Bueno, precisamente, además el premio Nobel a la Unión Europea, respecto a lo que decía anteriormente, se lo dan precisamente por ser el gran motor de los derechos humanos en el planeta. No se preocupe por los economistas, porque los conozco a todos y están en minoría. O sea que no hay ningún problema, usted diga lo que quiera, y de los periodistas también, De la gente honrada no. O sea, no, con los periodistas sí, no me quiero tirar. No, métase usted sin ningún problema. Vamos a un tema espinoso. A mí me parece espinoso porque no lo entiendo. Claro, soy periodista. Entonces, ¿por qué hay tanta controversia en torno a los objetivos de desarrollo sostenible, a la Agenda 2030? ¿Por qué? No lo entiendo, porque es que enumerados uno a uno todos los objetivos, ¿alguien puede estar en contra de esos objetivos? Y sí, deme luz. Hay intereses económicos que están en contra de esos objetivos. ¿Cuántas? Trump no cree en el calentamiento global, no cree que el petróleo produzca daños en términos ambientales o emita demasiado carbono que produce el calentamiento global, así como en algún... ¿Alguien puede estar en contra a favor del cáncer? Nadie. Y sin embargo, ¿cómo no decían nada con los cigarrillos? Espero que acá no haga daño. ¿Se acuerdan lo que decían? Ahora no, ahora ya nadie discute, pero durante tantísimos años
decían que eso era una mentira, no había respuestas, no había investigaciones, pero bueno, había intereses económicos, porque la política no es solamente cuestión de ideas, buenos valores, mejores intenciones, es cuestión de intereses y de poder. Y bueno, no, el Estado renunció a tener poder en los 80 a nivel local y no se politizó la economía a nivel internacional, eso no iba a ocurrir. Se ha despolitizado, la economía funciona a nivel planetario y la política funciona solo a nivel local. Entonces, si yo en Argentina digo voy a subir los impuestos para mejorar las relaciones laborales, me voy a este país. Si yo digo voy a establecer más exigencias ambientales, lo que hace más costosa la inversión para determinadas empresas, me voy a este otro país. Si yo digo, bueno, voy a establecer condiciones fiscales o laborales que mejoren la relación entre capital y trabajo, me voy a otro país. No es, la política no es omnipotente, y menos en los últimos tiempos. Ha perdido poder la ciudadanía y muchas veces la ciudadanía lo quiso perder, porque nadie los obligó a votar esta política, la votaron voluntariamente. Lo que nos debería hacer reflexionar acerca de con qué racionalidad se conforma la opinión pública. A ver, ¿cómo se conforma la opinión pública? Eso nos debería hacer pensar. Es un problema muy serio para la democracia, del que no se habla, lo hablan determinados sectores. Pero claro, es muy difícil, hay intereses económicos que no quieren que se modifiquen estas cosas que hay que modificar si queremos que se cumplan con los objetivos del desarrollo para el 2030. No lo van a hacer. Nosotros tenemos que terminar con las energías fósiles. Ahora, no tenemos la misma posibilidad de ajustarnos nosotros, los países en vías de desarrollo, subdesarrollados, que tienen los países desarrollados. No tenemos la misma posibilidad. Por eso también hay que, en esas discusiones, si queremos un orden internacional más justo, tener una mirada que incorpore las necesidades y las limitaciones de los países en vía de desarrollo. Si queremos que sean proveedores de granos, si queremos que sean proveedores de alimentos, si queremos que sean proveedores... Y todo esto lo tiene mucho mejor lo que no es Occidente, digamos, que Occidente. Energía, alimentos, agricultura, todas estas cosas que va a necesitar muchísimo Occidente, las puede garantizar América Latina, África y algunos países de Asia. Tecnología, industria, hoy la tiene China. Entonces, va a haber una discusión del orden internacional. Y habrá que manejarse con mucha inteligencia esta disputa por la hegemonía. Nosotros no podemos, ni Europa ni América Latina, ser meros espectadores de la disputa por la hegemonía entre Estados Unidos y China. A mí me parece bien, cada uno defiende sus intereses, pero nosotros también tenemos que defenderlos. Lo que pasa es que no sé si sabemos a veces los ciudadanos cuándo están en juego nuestros intereses, o qué intereses están en juego, o cómo defendemos esos intereses. Y la verdad que no es la política la que más puede hacer para tratar de informar acerca de todas estas condiciones. Hay otros actores que tienen mucho más poder de influir sobre la opinión pública que los propios políticos. Es así. Es un desafío para la democracia eso. Que no lo digo yo. Si cualquiera que vaya a leer sobre estas cuestiones, si le interesa, va a una librería, va a encontrar intelectuales de primera orden que hablan de esta deuda, de este déficit de las democracias, el que tiene que ver con la relación entre voto ciudadano e información suficiente para que ese voto ciudadano no sea el voto de un autómata, sino de una persona que cuenta con los elementos de juicio suficientes como para poder decidir con inteligencia cuáles son las políticas que mejor defienden sus intereses o los de su sector. Don Ricardo, hay una cuestión sobre su llegada, pronto paso, sobre su llegada a España, que debió ser como en el juego, ¿no? Susto o muerte, ¿no? Susto si decide venir, muerte si no decide venir. ¿Aceptar o no? Aceptar. Claro, yo les cuento. Yo no soy del partido de gobierno, decíamos Javier, no, yo soy de un partido de la oposición. Yo no cambié de ideas, Yo les aseguro que no cambié de idea. Tal vez lo bueno era cambiar de idea, no lo sé. Pero a mí me demostraron que eso era lo bueno.
Yo sigo defendiendo mis ideas. Yo no era radical porque me gustaba la marcha radical, el escudo radical o los colores radicales. Era radical por un conjunto de ideas que identificaban al partido. Si el partido abandona esas ideas, bueno, el que ha dejado de defender las ideas radicales es mi partido, no yo. Entonces yo les digo, en el año 2015 mi partido hizo un acuerdo, creyendo seguramente que era lo mejor, con un partido de la derecha argentina, que es muy respetable, pero el radicalismo no es eso, es muy respetable. Y yo diría muy liberal, con un partido muy liberal. Bueno, si pueden, hoy pueden leer el libro que escribe Mauricio Macri acerca de cuál sería la mejor receta hacia adelante y van a comprobar que lo que digo es cierto. Tal vez tiene razón, yo no lo sé, yo creo que no. Y mi partido hizo eso, yo acaté la decisión. Nunca entré yo por ese acuerdo, por ese frente que constituyeron, yo entré por el partido. Pero cuando se vence mi mandato a mí me ofrecen renovar la diputación y si no, una embajada. Por supuesto que dije, no, ninguna de las dos cosas. Yo para decir a todo que sí, sobre todo cuando tengo que decir que no sirvo. Soy grande ya tengo 39 años, una experiencia. Bueno, no, tengo grande en serio soy. Y bueno, Alberto, a quien yo conocía, militábamos en partidos políticos, pero habíamos tenido varias conversaciones con él. Y la verdad que coincidíamos tanto acerca de lo que había que hacer. Por supuesto que teníamos diferencias, pero en lo esencial coincidíamos. Y lo cierto es que el programa de Alberto Fernández, desde el punto de vista de las ideas radicales, era más parecido que el programa del PRO, que el programa de Macri, que el programa que acompañábamos nosotros. Pero todos saben que era así. Bueno, me ofrece el presidente venir a España. Y yo le había dicho que lo quería ayudar en otro ámbito, pero no ocupando cargo. Le dije, cuando la cosa se complique, te puede pasar lo que le pasó a mi padre. Y efectivamente le pasa, creo. Encontró una oposición muy incomprensiva, muy dura, que no advierte que la política no solamente es diferencia, sino también consenso, que no solamente es confrontación, sino que es cooperación, ¿no? Colaboración, sobre todo en una Argentina muy difícil económicamente como la que encontró él, que se empeoró muchísimo más con la pandemia. Era el momento en el que los argentinos teníamos que dar muestras a la sociedad de que éramos capaces de ponernos de acuerdo a través de soluciones de compromiso, que son aquellas en las que cada una de las fuerzas cede un poco para encontrar solución en conjunto a los problemas más acuciantes que teníamos desde el punto de vista económico y social. Le dije, ahí yo quiero trabajar desde mi partido para hacer eso. Y yo le dije que no me parecía que yo era tan útil, era más útil acá. Me ofreció de nuevo, le dije, sigo pensando lo mismo, Alberto, yo te sirvo más en Argentina predicando en el desierto de mi partido los errores que se podían cometer, advirtiéndolos. Y después en febrero me llama desde Alemania. Yo no sé si debo contar esto, porque acá estamos en televisión, ¿no? Sí, yo soy muy particular. Primero le digo, no soy de carrera, no soy diplomático, ni en ningún sentido de la palabra. Pero digo, en febrero me llama, ¿lo cuento, Ceci? No, y me dice, Ricardo, decime que sí, que vení, que te necesito allá, qué sé yo cuánto. Y me explica, y le digo, mirá, Alberto, ¿cuándo venís vos? Era un martes, yo estaba comiendo, tengo 4 bypass. Por eso del apasionado y gallego, calentón, pero bueno. Y digo, ¿cuándo venís vos? Era un martes, estaba en un restaurante, por eso me acuerdo de los bypass, porque estaba en un restaurante vegetariano, cuando me cuidaba. Acá en España es imposible cuidarse con las cosas ricas que hay acá. Bueno, y todo es pecado o hace mal lo rico, ¿vieron cómo es? Bueno, y lo lindo, ¿no? Lo más placentero, o es pecado o hace mal. Bueno, y me dice, bueno, te voy a ver, ¿cuándo venís? El domingo voy, te veo en Olivos, que es el lugar donde están los presidentes. No, Ricardo, me dice, yo me voy mañana a España y tengo que
que dar un nombre. Le dije, mira Alberto, vos sabés que desde el punto de vista político yo tengo muy claro lo que debo hacer. Estoy convencido de que es necesario acompañarte y apoyarte y que puedas llevar adelante el plan, y sobre todo la filosofía que inspira este plan. Pero mi problema es psicológico, le digo. ¿Cómo hago con este apellido yo? El apellido Alfonsín está muy asociado al radicalismo, ¿no? Ese yo, a ver, ¿cómo podría decir? No sé, acá no quiero nombrar, pero bueno, y le dije, pero bueno, en 2 horas te contesto. Y había decidido, sí, aceptarlo. Llamé a los radicales más amigos míos, con los que tengo mucha diferencia, porque mi disgusto con los radicales es platónico, por decirlo de alguna manera, en lo personal. Aunque más o menos, ¿no? A veces, porque siempre decimos, las diferencias son personales, pero no afectan, son políticas, pero no afectan la relación personal. Un poco las afecta también, ¿no? Pero bueno, los llamé a los más amigos, y pues no me gusta que se enteren por los diarios, y les dije que iba a aceptar. No los nombro, no tiene importancia, no los conocen, pero que iba a aceptar. Y todos comprendieron, no sabían que me habían ofrecido tanto, yo ni siquiera lo había dicho, y que iba a aceptar. Se había trascendido en un diario algo, pero yo ni contesté nada cuando me llamaban por eso. Fue unos pocos días. Y bueno, y creo que hice bien. Yo no sigo pensando que las recetas que están hoy en la oposición no son las más adecuadas, y sigo pensando que no hay una actitud que se haga cargo de las dificultades que tenemos. Miren, yo les digo, ha crecido la inversión, pero hay inversiones como no existían hace 7 años. Está creciendo la recaudación a niveles prepandemia. Las exportaciones tienen niveles récord. La industria hace 27 meses que continúa aumentando. Bueno, a niveles todos superiores a la prepandemia. El desempleo está descendiendo, la pobreza está descendiendo. Bueno, y sin embargo, bueno, hay toda una prédica que yo creo que está ganando la discusión en la opinión pública, que dice que estas recetas que está aplicando este gobierno no son las que van a resolver los problemas, y lo cierto es que no han podido resolver los problemas, no los han generado, pero no los han podido resolver, y nadie, ningún país, o acá España está mejor la gente que antes de la pandemia, o Francia está mejor que antes de la pandemia, o Italia está mejor económica y socialmente que antes de la pandemia. Bueno, en Argentina pasa lo mismo. Ahora, uno puede pensar frente a ese fenómeno 2 cosas: ¿es culpa del gobierno o es culpa de la pandemia? Si el gobierno hubiera aplicado políticas distintas, estaríamos mejor, o si el gobierno hubiera aplicado las políticas que propone la oposición, estaríamos peor. Yo creo que estaríamos peor. Yo creo que estaríamos peor. Acá llegan noticias, por ejemplo, ni bien empezó la pandemia, que había desinversiones en la Argentina, que se iban las empresas. Eso no era cierto. Literalmente falso era eso. Se fueron algunas empresas, como se fueron en muchas partes. Cerraron, sobre todo las de aviación. Algunas se tuvo que hacer cargo el Estado en algunos países. ¿No? Bueno, yo creo que a este presidente, así como le ocurrió a mi padre, Alberto, yo creo que le va a ocurrir con él, espero que más temprano que tarde, algo parecido a lo que ocurrió con Alfonsín, que fue luego reivindicado. Eso no quiere decir que la gente lo votaría o que estaba de acuerdo con todo, pero fue reivindicado. Nadie cree que Alfonsín hizo algo creyendo que no lo debía hacer. Nadie lo cree a eso. Todos saben que es un hombre que se esforzó, que se puede haber equivocado, nos habremos equivocado. ¿Quién no se equivoca? Todo el mundo. Nadie hace todo bien, ni nadie hace todo mal. Pero yo creo que Alberto va a ser, espero que más temprano que tarde, reivindicado, porque le ha tocado gobernar un momento muy difícil y con una situación política hacia adentro bastante compleja para facilitar, que no facilitaba la tarea. No se juzgan los gobiernos solamente por lo que hace el oficialismo, las gestiones, no, de ninguna manera, también por lo que hace la oposición, que puede facilitar las cosas o complicarlas. Mire, yo estoy convencido de que no ha habido desinversiones en Argentina, porque si no los chilenos hubieran ido a pescar y no me consta. O sea que eso está claro. Hay una cuestión que no sé si al respecto usted opina igual.
Pero en muchas ocasiones el futuro viene a rescatar la figura y la integridad de los personajes públicos y de los políticos. Sí, ¿Tiene claro. la sensación de que a su padre lo ha rescatado el futuro haciendo historia? A mí me da un poco de vergüenza porque me comprenden las generales de la ley. Sinceramente me da un poco de vergüenza, pero bueno, hablo como militante de político y no como hijo. No sé si se puede separar, pero sí, claro que lo ha rescatado. Mi padre se fue con problemas económicos muy serios, pero muy serios, más serios que los que existen hoy en Argentina. Pero bueno, hay que tener en cuenta lo que era el contexto en el mundo. Fue la década perdida en toda América Latina, la de los 80. Pero luego, bueno, luego empieza poco a poco a reconsiderarse cuando transcurre el tiempo, cuando se puede juzgar las cosas menos apasionadamente, con una perspectiva diferente, empieza a revalorizarse su figura. Y hoy es el presidente que está en las encuestas como por encima en términos de consideración ciudadana. Y está siendo muy reconocido, pero también le voy a decir otra cosa, también está siendo descafeinado. Se está desnaturalizando lo mismo nos había pasado con otro presidente radical, Arturo Illia. Arturo Illia, para no hablar de mi padre, fue un gran presidente no solamente porque era honesto y republicano. Eso es de un bien nacido, no de un radical. Arturo Illia fue un gran presidente porque defendió las ideas que debería defender la Unión Cívica Radical. Los que creen que hay que defender otras ideas deben defender otras ideas, pero lo que no podemos es andar cambiando de ideas según las circunstancias y según lo que digan las encuestas. Mi padre decía en las campañas: no sigan a hombres, sigan a ideas. Los hombres fallan a veces o fracasan o no saben o no pueden. Las ideas nos acompañan toda la vida. Hoy habría que decir otra cosa, no solamente en la Argentina. En esos momentos no era necesario. Habría que decir: no sigan encuestas, sigan ideas. No sigan cargos, sigan ideas. Hay que ser consecuente. Javier, lo decías al principio, la integridad tiene que ver con la consecuencia de las ideas. Si uno se respeta a sí mismo, debe respetar sus ideas. Si no respeta sus ideas, ¿cómo puede respetarlas a los demás? Si no respeta sus ideas. Por supuesto que no hay que ser un sectario y que hay que estar siempre dispuesto a negociar, porque la política es correlación de fuerza, y creer que yo tengo toda la fuerza para hacer lo que creo que hay que hacer es un error. La mayoría de las veces es necesario que se hagan concesiones para poder llegar a acuerdos y, bueno, cada uno ceda un poco. Eso es la política, el diálogo. Si no hay diálogo en política, no es política, es violencia. Si no hay diálogo, no es política. La política es diálogo. La política democrática. Ahora, bueno, el que crea que hay que gobernar por la fuerza de los países, bueno, así nos ha ido. Las experiencias históricas nos demuestran también, no las teorías. Ofer me había dicho que tenía que estar 1 hora 22 minutos y 40 segundos y de aquí no pasó. Estaba pendiente. ¿No de preguntas o alguna? Tenemos, sí, ¿no? Mira, ahí está, Jesús Inglada, tu mala palabra. Levántate para que se te oiga, que se vea que hablas alto y claro. Es curioso que hemos tenido la suerte de tener dos argentinos de forma correlativa. Ayer don Abraham Milgran es argentino, por un año, no solamente. Bueno, nació allá. Eso es un año. De toda la vida. De toda la vida. Y don Ricardo Alfonsín. Y qué curioso que ambos, ayer, he visto que hay una coincidencia muy interesante por lo siguiente. Mañana se celebra, lógicamente, se conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas. Y ayer el profesor Milgran brillantemente glosó lo importante que había sido el juicio a Eichmann
para que la sociedad israelí conociera realmente lo que había sido el sufrimiento de esos judíos que habían llegado como derrotados y que casi callaban su sufrimiento ante el fulgor de los otros israelíes que acababan de vencer la independencia en la guerra contra los árabes, tras la partición, etcétera, etcétera, y que fue un ejercicio, el juicio, para que uniera la comunidad israelí en el sufrimiento, los vencedores judíos y los vencidos. Ustedes, con la famosa comisión que encabezó Sábato, Sí, señor. seguramente cumplió esa misma finalidad también, de no se puede juzgar a todo el mundo ni fusilar a todo el país, como pasó en Alemania, pero sí que me imagino que sirvió para moralizar, igualmente que pasó en Israel, para ejercer una especie de, pues de recuerdo de lo que había sido el terror, de lo que había sido también el terror, y desde ese punto empezar a construir. Entonces, ha habido allí una especie de similitud entre ese informe Sábato y seguramente ese juicio a Adolf Eichmann que tuvo lugar en Jerusalén y que fue cazado en Argentina. Entonces, me parece una similitud muy interesante, y cómo a veces conocer la realidad y el sufrimiento del pueblo sirve también para establecer vínculos de concordia y de crecimiento. Muy bien. Yo puedo agradecerle, además de... Yo le agradecía a Luis, le agradecía a la diputada Maribel, de la diputada de Culturas, ¿no? Quiero agradecerle a Carlos Vázquez. Carlos, muchísimas gracias también por esto. Quiero agradecerte, Jesús, a vos también, acaba de hablar Jesús, también muchísimas gracias por lo que ha trabajado en esto y felicitarlo por el trabajo que hacen en este sentido. Y quiero agradecer también a la Secretaría de Estado para la Memoria Democrática, creo que se llama así, a Fernando Martínez, porque sé que participa, y bueno, en este encuentro, foro democrático, que reitero, es muy importante que se haga en todos lados. Y a Sábato. Sábato es un escritor argentino que no saben lo que es una autoridad moral. Sábato. La CONADEP, la comisión que se creaba para recibir las denuncias de los que habían sufrido la muerte, o los parientes o los desaparecidos, fue terrible eso, terrible. El infierno era muy difícil soportar todas las cosas que contaban. Y había que tener coraje. Perdón que lo interrumpa. No, quisiera preguntarle al señor embajador si la política, tal y como la conocemos hoy día, considerada de una manera universal, no es algo que se está agotando en sí mismo, sino es que debieran hacer otra clase de política, otra concepción de lo que es la política. Porque yo tengo la sensación, como simple ciudadano, de que la política está exhausta, de que se está agotando. No le puedo precisar más porque es una sensación y no puedo describirlo con más profundidad. Pero yo considero que la política se está agotando en sí misma. Sí, pero mire, yo le digo, nosotros somos seres sociales, no podemos vivir si no en sociedad, ¿verdad? Robinson Crusoe es una ficción, no podemos vivir si no en sociedad. Ahora, para poder vivir en sociedad, de alguna manera hay que organizarla. ¿O creen ustedes que se puede vivir en sociedad sin organizarla de alguna manera? Sin manos y contramanos, para hablar de la situación actual, de manos y contramanos, sin registro de la propiedad, sin cárceles, sin educación, sin universidades, sin recolección de residuos. ¿Creen que se puede vivir sin organizar la sociedad de alguna manera? No, lo decía Aristóteles. O dioses o bestias. Solo los dioses y las bestias pueden prescindir de la política, decía él. Los dioses porque son perfectos, las bestias porque no necesitan de la política. Si queremos convertirnos en bestias, alcanza con dejar de hacer política. Si queremos convertirnos en dioses, nos va a costar un poquito más, ¿no es cierto? Ahora, en bestias nos podemos convertir relativamente fácil. Dejemos de hacer política. De alguna manera hay que organizar la sociedad. ¿Cómo se llama esa manera? ¿Cómo se llama esa actividad que tiene por objeto organizar la sociedad? ¿Cómo se llama? Política. Política.
no se puede prescindir de la política. Sí coincido en que hay que hacerla de otra manera, que supone además un mayor compromiso ciudadano, no solamente delegar en los demás la preocupación por lo político. Tenemos que ser ciudadanos en serio. Cada vez estamos dejando de ser más ciudadanos para convertirnos en individuos. ¿Cuál es la diferencia entre un ciudadano y un individuo? Bueno, no soy académico, pero bastante sencilla. El individuo se preocupa por sus intereses personales y por los que pertenecen a las relaciones más íntimas, sus hijos, sus hermanos, sus amigos. Y está bien. El ciudadano se preocupa por sus intereses personales y por los intereses también de los demás. O debería preocuparse por los intereses de los demás. No se preocupa solamente por la calidad de la escuela a la que van sus hijos, sino por la calidad de la educación, por la seguridad que existe en su barrio, sino por la seguridad en su ciudad. No se preocupa solamente por el hospital en que se atiende a él, sino por la salud pública en general. Eso es lo que es ser ciudadano y un individuo. Y hay algunos políticos de raza, que llevan esta diferencia a un grado excelso y son capaces de sacrificar los intereses personales, y les aseguro que los hay, y los de su familia, en nombre del interés general. Ahora, eso no es tan frecuente. Son pocos los que tienen esa disposición a sacrificar su vida. Bueno, ¿a cuánto entregaron su vida a lo largo de la historia? Ahora, muy bien, de la política no se puede prescindir. Esos que llaman la antipolítica no dicen que renuncian a organizar la sociedad. ¿Ustedes han visto algunos de esos que critican tanto a la política y a los que se los califica como antipolíticos, que digan que van a renunciar a gobernar la sociedad, a ordenar la sociedad de alguna manera? No, lo que quieren es utilizar mecanismos distintos para ordenar la sociedad. Pues quien crea que con autoritarios, con intolerantes, con dueños de la verdad, con personas que tienen poco respeto por el que piensa o es diferente, vamos a vivir mejor, que vote por eso. Que vote por eso. En la historia también hay experiencia. Pero de la política, olvídense, de eso no se puede prescindir. De eso no podemos. Somos animales políticos, como decía también Aristóteles. Y de eso Jesús sabe mucho más que yo, porque es profesor de historia y seguramente estudia historia de la filosofía. Sí, hola, buenas tardes. Primero felicitarle por la charla que hemos disfrutado. ¿Cómo, perdón? Que buenas tardes. Primero felicitarle por la charla que hemos disfrutado. Muchas pero gracias. Yo creo que hablando de genocidios, hablando de holocaustos, hay un tema que ha vuelto de distinta manera a la realidad, es la presencia de España en América, últimamente con la retirada de estatuas, símbolos. No se quiere celebrar el día 12, pero sí se celebra el Día de Acción de Gracias, es decir, cuando llegan los anglos rubios sí se celebra, cuando llegan los hispanos no. Pero relacionado con eso, sin que entre en ello, porque sería muy largo, ¿qué responsabilidad tienen las repúblicas sudamericanas desde que son independientes con el tratamiento del aborigen? Lo digo por su guerra del desierto, que se denominó así, por la Constitución de Chile, que es el primer texto jurídico que hemos visto que ha intentado reconocer derechos constitucionales activos a una minoría cultural esquilmada, como es el pueblo mapuche, más todos los indígenas que hay alrededor, en la recuperación de sus tierras y de sus culturas, como una recuperación a estas víctimas. Y sin embargo, entre otras razones, porque había otros motivos para votar que no a la Constitución, pero eso ha sido este aspecto, no otros aspectos de la Constitución chilena, este aspecto de la recuperación de la cultura, de la discriminación positiva que por primera vez se plasmaba en un texto constitucional a favor de una minoría que ha sido objeto de un genocidio, ha sido objeto de debate en Argentina por los ciertos, tiene usted, me creo que unos 100.000 mapuches registrados. ¿Esto ha sido objeto de debate o esto no está en el debate en la sociedad? Sí está en el debate. Pero yo le diría que los argentinos, y muchos en Latinoamérica, se sienten ellos deudores de los pueblos originarios. Y nosotros no podemos seguir responsabilizando a cosas que ocurrieron hace muchos años. Tenemos que hacernos cargo de que nosotros, desde que somos Estado independiente, tenemos que resolver el problema en el que atraviesan muchísimos de los pueblos originarios, que viven en la exclusión, muchos de ellos,
no ha sido integrado. Miren, en nuestro país y en América Latina hay gente que vive, qué sé yo, en el neolítico, por decirlo de alguna manera, y otros que viven en Suiza, qué sé yo, ¿no? Pero el otro día me preguntaron eso en un día, yo dije, para mí la principal preocupación ahora es que los gobiernos sean capaces de dar respuesta a aquellos que no han sido incluidos, y los pueblos originarios no han sido incluidos. En Argentina no es el ejemplo tal vez más duro en ese sentido, ¿no? Pero lo que ocurrió en Bolivia, por ejemplo. Y no sé si hubo una reacción que comprendía finalmente qué era lo que estaba en juego en Bolivia con la caída de Morales. No sé si hubo una reacción, porque se podían haber hecho críticas si querían a las políticas de Morales, por supuesto, si querían hacer críticas, incluso algunas otras cuestiones que ya no tenían que ver con la economía, sino con la política, digamos, se le podían hacer críticas. Pero no comprender qué era lo que pasaba en Bolivia, y qué era lo que iba a venir en Bolivia, eso es difícil de explicar, es muy difícil de explicar. Así que el principal problema que tenemos los argentinos es resolver nosotros mismos las desigualdades que tenemos, la pobreza que tenemos, y eso que Argentina es uno de los países que mejor está en Latinoamérica, junto con Brasil, bueno, y México, por supuesto. Incluso algunos que dicen, no voy a hacer nombre, nada, porque los quiero mucho a todos, pero algunos que dicen que bueno, los ponían como ejemplo. Bueno, yo les aseguro que Argentina tiene mayores niveles de justicia que otros países en América Latina, a pesar del retroceso que se ha sufrido. Todavía conservamos niveles de justicia que nos permiten decir que nuestras sociedades son un poco más justas que otras. Así como Europa, a pesar del retroceso que ha vivido, todavía se puede decir en Europa que son más justas las sociedades de Europa que las del mundo anglosajón. Son más justas. Y ustedes viven acá. Nosotros que venimos de allá, no necesito leer muchos libros para darme cuenta que acá se vive de una manera mucho mejor, ¿no? Bueno, más allá de que hay retroceso, y eso y hay que pararlos, ¿no? Hay que detenerlos, porque si no van a seguir avanzando esos fenómenos que les decía. Pero comparado con el mundo anglosajón, Europa es un ejemplo para nosotros también. La Europa de posguerra, sobre todo, pero que continúa, no ha podido desarticular todas las decisiones que se tomaron y contribuyeron a crear lo que se llamaba el estado de bienestar. Ese es el modelo para América Latina. Bueno, esperemos que podamos. Ya está, lo tenemos. Bueno, yo les digo que el médico, ¿ya está? Yo digo, el médico, les voy a decir una cosa, el médico, si no les voy a presentar el certificado, desde que tengo los 4 bypass, me ha pedido que les diga cada vez que voy a una reunión que por favor no me contradigan, porque... Gracias, sí, muchas gracias. Ya estamos.